yo te diría que vamos a ir empezando. Entonces, momento, verás ahí una conexión, se emite en directo y luego se sube en diferido pues, a todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, ya directamente Substack te lo sube a todos lados. Entonces, en principio es grabado, pero también es en directo. O sea que Muy bien. para que lo tengas en cuenta. Perdóname que no te había advertido de ese detalle, que es importante, que íbamos a tenerlo. Y suele haber pues bastantes personas conectadas porque ahora se empieza a anunciar a toda la base de datos de suscriptores, ¿no? Ujú. Con lo cual, voy a empezar con la presentación. Bueno, tú y yo creo que nos conocimos en el ámbito, no estoy seguro si de la EOI o del grupo de José Picó, coinspiradores y demás. Yo creo que fue en la EOI. Y de hecho dimos clase en algún sitio, recuerdo, que fuimos una vez a Altea y tú por la mañana madrugaste y te fuiste a correr por el Peñón de Ifat. ¿Sigues corriendo con semidescanso? Sí, sí, lo intento. Bueno, ahora tengo una pequeña lesión y tengo que llevar un poquito de amortiguación, pero normalmente sí corro con zapatillas minimalistas o con sandalias. Ajá. Qué bueno, cuando me lo contabas yo, desde luego te miré como a un superhéroe. Y, sin embargo, fíjate, yo ahora con 57 años estoy empezando a correr y estoy alucinando lo agradecido que es el cuerpo. O sea, que de repente, cada día, como que vas a más, a más, a más, a más, y siempre lo he odiado, lo de correr, pero me está enganchando. Es una cosa extrañísima. Hay que estar abierto a todo tipo de experiencias. Bueno, la primera pregunta. ¿Crees que en un plazo, vamos a poner de referencia 15 años, el mundo estará dirigido por robots? No, dirigido no, o al menos eso espero que no. Dirigido no. Em, ¿Sigo o Sí, 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 por o? favor, extiéndete todo lo que tú Sí, quieras. sí, sí. Bueno, es que tenía que pensarlo un poco. Bueno, yo creo que sí que va a estar con una alta presencia de robots y, por supuesto, tanto en el ámbito físico como en el ámbito digital, pero creo que la emergencia de la inteligencia, que sería aquí este caso para que puedan llegar a dirigir, y si dirigen es porque dominan, o bueno, podría ocurrir que se lo hubiésemos ordenado o se lo hubiésemos encargado, ¿no? Pero bueno, no creo que en 15 años llegue a haber emergencia de inteligencia al nivel de la del ser humano. Y en ese caso que ocurra, entonces a lo mejor incluso podría haber una guerra de humanos contra robots, quién sabe. Sí, yo a veces piensas que todo lo que hemos visto en las películas está ocurriendo. Es que, por ejemplo, el lunes volví a ver la segunda parte de Blade Runner. La primera es mi película favorita, ¿no? Y yo estoy convencido de que vamos a ver robots que no se pueden distinguir de personas en ningún aspecto, ¿no? Pero, ¿por qué crees tú que en 15 años todavía no estará tan desarrollada la tecnología como para que le cedamos el gobierno o la dirección, quizá no de países o de organizaciones internacionales, pero sí de empresas, de asociaciones, de colectividades? No, por supuesto, de empresas y de grupos sí que puede ocurrir. Incluso tenemos unos políticos tan nefastos, si me lo permites, que Sí, sí, yo está le, todo permitido. yo le Libertad de daría, expresión. yo le daría a la IA el control, sin duda, pero no creo que los políticos estén dispuestos a cederlos. O sea, creo que es más una cuestión de la humanidad y no tanto de la tecnología. Pero aún así, en 15 años, creo que la tecnología no ha tenido tiempo suficiente, por muy exponencial que sea y por muy rápido que vaya todo, como para haber llegado a cierto nivel de quizás toma de decisiones o de otra serie de criterios o de cuestiones que son necesarias, en mi opinión, para llegar a gestionar algo tan complejo como es el mundo, ¿no? Un país, un estado. Una organización, una empresa, por supuesto que sí que lo puede hacer. De hecho, yo, vamos, sí, en mi empresa ahora mismo, porque es muy pequeña, soy autónomo básicamente, pero estoy deseando darle cierta autonomía a la inteligencia artificial para que me ayude con muchas cosas. Lo malo es Ujú. que todavía no la tiene, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, yo ya sí que planifico, pienso en mi empresa en unos años
pues el capital humano, podríamos decir, ha sido sustituido por robots físicos y el intelectual está considerablemente apoyado por la inteligencia artificial, ¿no? Eso espero seguir ahí mucho tiempo, pero si veo que la inteligencia artificial hace cosas mejor que yo, no tengo ningún problema de cedérselo. Fíjate, yo hoy escribía, no suelo hacerlo, ¿no? Cuando estoy cabreado no me pongo a escribir porque no me llega la inspiración, ¿no? Pero lo que escribía es, ayer, aunque estoy en Lisboa, suelo ver los noticiarios en televisión en la televisión española. Tengo la aplicación, da igual donde te encuentres, puedes seguir teniendo los mismos hábitos informativos como si fueses un residente en España, ¿no? Y escuchaba la serie de llamadas con el accidente del tren y estaba flipando. O sea, que uno llama al maquinista, el otro, el maquinista está muerto, pero el primero está vivo. Dice que, por favor, que ha descarrilado, que comprueben que no viene en trenes. El del control llama luego al maquinista del otro tren, no está, llama a la interventora, tal. O sea, era como una parodia de Gila. Y sobre esto escribo, cuando un Tesla en milisegundos hubiese parado el tráfico. O sea, la tecnología que lleva cualquier Tesla, que cuesta nada, o sea, en una proporción masiva, ¿no? De sensores, sistemas de algoritmos, hubiese parado el tráfico 20 segundos. Es un mundo para un sensor y un detector. ¿No crees que estaríamos mejor en manos de robots en muchos de los aspectos de nuestra vida? O sea, nos protegerían los coches autoconducidos, en los obreros que hacen casas solas. ¿No lo crees? Sí, 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 por supuesto. O sea, por eso estoy aquí en esto, ¿no? En la tecnología, en la inteligencia artificial y ahora en la robótica. O sea que, por supuesto, creo que es una solución a un problema que, pues, que yo no sé si es mala, mala fe en muchos casos, o es dejadez, o es que hemos crecido muy rápido y nos hemos dejado por el camino muchas cosas. Y bueno, por supuesto que hay beneficios, intereses e incentivos que no están alineados con la sociedad, ¿no? Así que, bueno, tampoco quiero enredarme demasiado con el tema de la política, pero vamos, que claramente esto no va a escalar. O sea, yo básicamente ahora mismo pienso que si el mundo se sostiene porque la tecnología está contrarrestando el tema de la inflación. O sea, si no, estaríamos en taparrabos por ahí en la selva cazando porque es que han montado un sistema económico que es absolutamente insostenible si no fuese por la tecnología que nos hace crecer y crecer y crecer, aún así a costa de que nos pongan palos en las ruedas, Sí, porque 100%. todo el tema legislativo y normativo y demás, pues ya no tenemos IA y ya hay una ley de IA Sí, y ya estarán pensando en la en la ley de la robótica, ¿no? sí, O sí, sea, sí. que el robot me mate. Mm, Así que, en fin, mm. ya te digo, no quiero liarme demasiado con el tema político. Ah. No, 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 siéntete libre, ¿eh? O sea, aquí, no hay ninguna, limitación para que cada uno exprese su opinión, ya es lo que nos faltaba. O sea, aún encima, tener que aguantar todo lo que aguantamos y no tener el derecho a manifestarnos. O sea, me da exactamente igual lo que quieras opinar, o sea, que siéntete libre. Pero bueno, vamos a pasar un poco, porque es verdad que enfada hablar de la corrupción, de las ineficiencias, de la ineptitud de los que gobiernan. Pero yo creo que es también parte de todo el sistema, ¿no? Pero, ¿cuál crees tú que es la primera de las funciones por las cuales alguna de las empresas, para mí un gran candidato es Tesla, y estoy leyendo tus artículos en Substack y siempre los mencionas como uno de los referentes, ¿no? Pero ¿cuál será el trabajo que le queremos delegar a los robots? Uno de los primeros que va a hacer que los prototipos de Tesla o de otras sean superventas. Bueno, parecía que iba a ser la industria, pero luego los hogares se utilizan mucho en las demostraciones. Puede ocurrir que, pensándolo en cuanto a entrenamiento de los robots, el hogar es un lugar mucho más impredecible y de esta manera, pues si quieres tener robots autónomos y versátiles, pues es mejor entrenarlos en lugares caóticos que no en un lugar que diseñó un ingeniero alemán todo súper cuadriculado y súper bien organizado.
Pero bueno, en todo caso, yo creo que estas empresas están viendo que el negocio puede llegar a ser tan grande que si todo el mundo tiene un robot, pues mejor que si solo hay robots en las fábricas. Entonces sí podría ocurrir que igual que falta mano de obra en las fábricas y en los comercios y en la hostelería, también falta mano de obra de servicios en el hogar. Inicialmente se piensa en atención a personas con dependencia, ancianos, por ejemplo, enfermos, pero por supuesto, a mí no me gusta hacer una buena parte de las labores del hogar, que bueno, los hago pues porque hay que hacerlo y porque tengo cierta disciplina, pero si pudiese evitarlo, no lo haría, ¿no? Yo personalmente preferiría estar leyendo o haciendo deporte o otra serie de cosas en lugar de estar limpiando la casa, ¿no? Entonces, también puedes decir, oye, y busca una persona que te ayude en el hogar, ¿no? Pues bueno, lo he tenido y con todo el lío de que si tienes que tener los contratos y que tienes que tener un montón de cosas, también encontrar a alguien de confianza que pueda venir a casa, en fin, son muchísimas dificultades las que hay, no es tan fácil y en mi caso, pues optamos por no tenerlo y hacerlo nosotros, ¿no? Pero, por supuesto, cuando pueda tener un robot, sí, aunque sea caro, que lo va a ser al principio, lo voy a tener porque hay muchas más labores, no solo limpieza, también hay vigilancia, seguridad y un montón de cosas que puede hacer una máquina, igual que hay otras máquinas en ahora que hacen ese tipo de cosas, o sea, otras cosas, ¿no? 100% de acuerdo. Bueno, mi reflexión es, yo tendré un robot porque no quiero que ningún familiar me cuide cuando sea anciano. Y a mí, pues en 20 años, yo seré un anciano. Y tú, pues, aunque eres más saludable y tienes hábitos muy deportivos, de extremos desde hace muchos años, también lo vas a ser. Ujú, Y entonces, bueno, pues habrá lesiones y habrá que darnos conversación y le repetiremos las cosas 50 veces porque los ancianos hacen esas cosas y el robot tendrá paciencia y cada vez que le digamos una cosa es como si se lo dijésemos la primera vez y no nos va a decir, qué pesado estás, abuelo, coño, a ver si para ya de repetir las mismas cosas, ¿no? Bien, oye, ¿cualquier máquina puede ser denominada robot? ¿O qué características tiene que tener una máquina para que sea denominada robot? sí, esto es un poco confuso, yo mismo tampoco lo tengo muy claro. O sea, ¿por qué no llamamos robot a un dron o a una impresora 3D? Mm, Sí le llamamos robot al aspirador sí. y, incluso a veces se le llama robot de cocina a la Thermomix, ¿no? Porque el aspirador se mueve, pero el dron también se mueve, la impresora 3D no se mueve, ¿no? Entonces, bueno, no sé, parece como si se hubiese decidido que a ciertas cosas, específicamente a los drones, no se le llama robot y y a las impresoras 3D tampoco. Cuando una impresora 3D se mueva, ¿le vamos a seguir llamando impresora 3D o la vamos a llamar robot que, como se dice, de fabricación digital? Y a un dron, porque normalmente el dron era teledirigido, pero bueno, también hay muchísimos robots teledirigidos. De hecho, ahora mismo la teleoperación pues es bastante habitual. Entonces, no hay en mi opinión, no hay un consenso de por qué a una cosa le llamamos robot y a otra le llamamos con un nombre diferente, pero sí que dentro de la robótica, claramente, pues hemos identificado robots móviles, que son plataformas con ruedas que se desplazan en almacenes o en servicios, en comercio para repartir cosas, que poco a poco van creciendo a lo alto y cada vez se van pareciendo más a un humanoide. Y luego los humanoides, pues bueno, inicialmente porque tienen brazos, pero que también deberían tener piernas, pero a veces no tienen piernas, tienen una plataforma sobre la que se desplazan, no tienen ruedas. Entonces no hay un consenso. Ujú, fenomenal. Yo observo a los jóvenes, a los niños, a los hijos de mis amigos que están en la universidad. Y sus padres, pues igual que hemos hecho todos los padres, hablan, ay, qué bien va y tiene una gran vocación y está estudiando lo que le gusta y le ha costado mucho llegar ahí, las notas y tal y cual. Pues bueno, lo que hemos hecho todos, ¿no? Mis hijos son un poco mayores, tienen ahora 30 y 27. Y entonces, bueno, pues el mayor lleva ya 10 años trabajando, pero yo pienso y digo,
tanto esfuerzo en muchas carreras para que, o sea, no, obviamente me callo, porque la gente me llamaría talibán o me llamaría, no sé, radical o cualquier tipo de calificación, ¿no? Pero es que no van a trabajar, lo siento, pero no van a tener trabajo. ¿Opinas lo mismo? No, no, yo creo que, o sea, seguramente opino no lo mismo respecto de la universidad, pero no tengo una solución. Y lo de que no van a trabajar, bueno, yo sí que veo que ser empresario es trabajar, aunque simplemente tengas unos activos que trabajan por ti, ¿no? Porque has tenido que tomar la decisión de en qué activos inviertes. En fin, que creo que por ejemplo, un inversor que no solo tiene activos puramente financieros, que no, sino que tiene también otro tipo de activos, pues también tiene que trabajar, ¿no? Para mantenerse informado, para tomar decisiones, para hacer cierto mantenimiento de esos activos. Entonces, bueno, a mí me ocurre un poco lo mismo con mis hijos, no, no tan, bueno, a ver, te cuento un poco si quieres. Sí, por La favor. mayor, la mayor está en la universidad y ya casi medio terminando, le falta un año y medio. Y bueno, si no hubiese estudiado en la universidad, ¿qué habría estado haciendo este tiempo? Pues mientras estudia está trabajando. A lo mejor no es lo ideal, a lo mejor, bueno, va probando, o sea que tampoco saca supernotas, pero mientras tanto va estudiando. A mí me gustaría que también, perdón, va trabajando. Me gustaría que también, pues no sé, estuviese haciendo otra serie de cosas que le estuviesen de alguna manera protegiendo ante la dificultad que se va a encontrar cuando llega al mercado laboral de mucha precariedad y de un montón de cosas, pues seguramente, pero yo lo único ahora mismo que puedo hacer es darle ejemplo, porque sé que cualquier cosa que le diga se lo va a tomar como que es su padre el que le está diciendo lo que tiene que hacer y no le va a gustar, ¿no? Luego, el mediano ha decidido no estudiar, ¿vale? Entonces, él hizo el bachillerato, ha decidido no hacer la EBAU y no, inicialmente no ha querido hacer carrera, por supuesto, ni una FP. Se está planteando lo de hacer una FP porque, claro, él se ve en casa y él es diseñador y ya tiene trabajo, pero claro, no tiene suficiente trabajo. Es súper creativo, vamos, es una máquina diseñando y tiene el único problema es que no le gusta la inteligencia artificial. Entonces, bueno, Normal, ¿eh? está, está aprendiendo Blender y yo creo que llegará muy lejos, pero bueno, pues a lo mejor no, porque es que nunca sabes si no va a haber diseñadores, ¿no? Entonces, bueno, como tiene 18 años, pues tampoco puedo exigirle que ya se meta en algún sitio, pero ya te digo, a lo mejor estoy casi más tranquilo con la que está en la universidad que con el que está en casa haciendo cursos de Blender y trabajando como diseñador que consigue clientes por X.com o por ahí, por plataformas de empleo de diseño, de diseñadores y cosas así. Y luego la pequeña sí que quiere hacer una carrera, pero cada año cambia de opinión. Entonces, bueno, con eso todavía no tengo otras preocupaciones, ¿no? Que lo de que estudie. Entonces, resumiendo, por supuesto, considero que la universidad no es ninguna solución y que no te garantiza nada y por lo tanto, pues esto es como ser rubio o moreno, o sea, te vas a tener que currar igual todo lo demás, entonces tener un título pues no es la solución, entonces hay que buscar otras soluciones. A mí en principio lo que me ha funcionado siempre es aprender todo el rato de cosas nuevas y de cosas donde vayas un poco por delante. Entonces, no sé, si en la medida de lo posible, si puedo ayudar a mis hijos en eso, es lo que haré. Pero mientras no vaya todo tan rápido como a mí me gustaría, pues en la universidad es un sitio donde se puede estar, ¿no? Relativamente, ¿no? Mejor que en otros, pues sí. Había un caso que contábamos mucho en clases, cuando dábamos clases en la EOI, yo no sé si lo utilizaste alguna vez, ¿no? Y era aquel robot, hace ya muchos años, que había creado un cuadro de Rembrandt. O sea, consiguió toda la técnica pictórica de Rembrandt, la asimiló y la reprodujo creando un Rembrandt, pero no uno que ya existía, ese era el problema, sino que creó uno nuevo que no existía. Entonces los máximos expertos en Rembrandt mundiales vinieron a ver una exposición y se lo colaron. Y no eran capaces de distinguir que aquello no era
algo no pintado por Rembrandt, ¿no? Ajá. Te lo cuento por tu hijo que es diseñador gráfico, ¿no? Mucha gente con muy poca humildad dice, las máquinas no son creativas, las máquinas no van a ser capaces de sentir, las máquinas no, las máquinas esto, las máquinas lo otro, no son optimistas, no son pesimistas, no son tal, no son cual. Pero la creatividad, yo es un mito que ya deshice hace mucho tiempo. Son súper creativas y crean, vamos, con unos estándares de calidad tremendos. Sin embargo, Guillermo del Toro, el productor de cine mexicano, la semana pasada, en unas declaraciones, cuestionaba la capacidad de la generación, por ejemplo, de películas y de materiales audiovisuales por inteligencia artificial como Midjourney, por ejemplo. Bueno, Midjourney es maravillosa en gráficos, pero Sora y hay otras muchas soluciones, ¿no? Y al final de su afirmación decía que le den por culo a la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión respecto a la creatividad de las máquinas? A ver, es que yo creo que mi inteligencia no llega a tanto. Mm. Vamos a ver, yo, o sea, ¿qué diferencia hay entre una calculadora y un ordenador con inteligencia artificial que crea un Rembrandt, ¿no? O sea, al final, una calculadora se basa en que el humano a lo largo de siglos o miles de años ha inventado métodos de cálculo, ¿no? O sea, el cálculo no está en la naturaleza, entiendo, ¿no? Eso es una cosa que se ha inventado el humano. Y el arte también se lo ha inventado el humano. A ver, que puede haber algunos animales que hacen cosas que parecen arte, pero bueno, que no sé, no creo, no sé si son conscientes o no. O sea, hay animales que hacen cosas muy bonitas, ¿no? Pero Sí. no, no sé, a ver, ahora tampoco se me ocurren ni, no sé, Las nidos de termitas, ¿no? ¿cómo? Sí, nidos de algunos pájaros o cosas así. Pero vamos, que no creo que lo hagan conscientemente, habrá sido seguramente fruto de la selección natural, ¿no? Entonces, el humano se inventó el cálculo y el humano se ha inventado el lenguaje y el humano se ha inventado la creatividad, lo que en este caso tú estás llamando creatividad, que es diseño, que es pintura, música. Esto es como la música, ¿no? Mm, Pues creo que me parece que es más fácil hacer música con una máquina que hacer música con, o sea, perdón, que hacer un cuadro, porque por lo tanto yo creo que no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que hay cosas que los humanos no nos las hemos inventado, ¿no? Las emociones no las hemos inventado, o sea, las sentimos, nos salen de dentro. La empatía, pues no creo que el ser humano a lo largo de siglos haya desarrollado la empatía. La debemos tener prácticamente de serie, incluso puede que también algunos animales tengan empatía, ¿no? Entonces, ¿eso vamos a ser capaces de replicarlo? Porque claramente si el cálculo lo ha inventado el ser humano, el lenguaje lo ha inventado el ser humano y el diseño lo ha inventado el ser humano, lo hemos sido capaces de replicar, porque al final la inteligencia artificial es una máquina de replicar, básicamente, ¿no? De copiar, igual que muchos humanos. O sea, que es que también mucho de lo que hacemos los humanos es copiando a otros, incluso desde niños, ¿no? Aprendemos en base a imitar. Entonces, los seres humanos seremos capaces de imitar en una máquina, o sea, de hacer que una máquina imite sentimientos, eso no lo tengo claro. Yo, sinceramente, tampoco lo tengo claro. Lo que sí tengo muy claro es que las máquinas cada vez necesitan menos copiar, menos asistencia y que son capaces de ellas mismas desarrollar modelos más complejos que los que las crearon a ellas. Por ejemplo, ese ejemplo de Claude, que recientemente ha creado una plataforma que es muy superior a lo que ella era originalmente sin asistencia humana. Pero bueno, en cualquier caso, nos quedan muchas cosas por ver. Problemas sociales. ¿Tú crees que la robótica puede solucionar, por poner algo concreto, el problema de la vivienda en España? Si no le damos el control, no lo va a solucionar, claro. Pero que haya obreros, por ejemplo, uno de los problemas, aparte de la falta del suelo y la legislación y la burocracia y el suelo público y todas estas mandangas, que al final los culpables van a ser los mismos que los del tren, pero bueno, en fin, los que se han elegido o bueno, pues el sistema ha designado, ¿no?
Pero imagínate, una empresa de construcción con obreros robots, que no Ujú. se equivocan, que trabajan 24 horas al día, que no descansan los fines de semana, que tienen una fuerza que te ahorra tener grúas, camiones, porque ellos se desplazan los materiales, te hacen mezclas perfectas. O sea, trabajan a un ritmo muy, 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 muy superior. ¿Podría esto decir de repente, wow, 100.000 nuevas casas en España gracias a el factor robótico en esa industria? Yo creo que no. Yo creo que, o sea, es que el problema es que 100.000 nuevas casas no se venderían. O sea, porque el problema de la vivienda en España, en mi opinión, no es de oferta, sino de demanda. O sea, es que la gente no se la puede comprar directamente. Si es que los materiales son tan caros, que vamos, que lo sé por experiencia, que es carísimo. O sea, es carísimo todo. O sea, es un problema económico, no es un problema de, bueno, económico también sería que hubiese, que haya suficiente oferta. Pero vamos, yo veo aquí en Toledo que se ponen carteles de promociones y ahí siguen el cartel. Y, Ya. y bueno, aquí no tenemos plan de ordenación municipal desde hace no sé cuántos, 20 años o más. Por lo tanto, se supone que podría haber un problema de que las constructoras no quieran construir, pero es que aquí solo construyen los que son muy grandes, que tienen un pulmón tremendo financiero y que se pueden arriesgar a que las casas no se vendan, y aún así va súper lento. O sea, creo que no es un problema de la parte de la fabricación de la casa, de la construcción. Puede ser un problema de materiales, y ahí la robótica podría aportar, ¿no? ¿Por qué son tan caros los materiales? Simplemente porque por una cuestión especulativa derivada de que pues todo el problema económico que hay, porque yo entiendo perfectamente al que sube el precio del Pladur, porque a él le han subido el precio de las empanadillas en el supermercado. O sea, que es una cuestión que es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, que a medida que hay más dinero en circulación y se fomenta esto como indefinidamente, barra libre, pues la inflación se desmadra y todo se va al garete, ¿no? Entonces, vamos, básicamente que nuestro dinero cada vez vale menos y correspondientemente no te puedes comprar una casa de 300.000, 400.000, 500.000 euros. O sea, ¿con qué sueldo necesitas para poder comprarte una casa de las que es que ahora salen al mercado casas pequeñas por unos precios que es increíble? Entonces, Sí, pero yo creo que un aumento, bueno, yo creo no, o sea, la teoría económica, ¿no? No es mi opinión. Un aumento de la oferta a una demanda estable, lo que hace es una reducción de precios salvaje, ¿no? Y el factor robótico no solamente tiene que ser por el obrero que está a pie de obra, el que fabrica Pladur también puede robotizar su empresa, con lo a eso cual me refería. Sí, sí. van a caer una barbaridad. Entonces llegamos al modelo de la inflación, es verdad. La moneda fiat pierde valor y lleva perdiéndolo desde hace muchísimos años, porque alguien tiene una máquina que imprime billetes igual que si imprimiese tomates. Pero hay otros activos que no pierden valor y ganan valor con el tiempo, se ha demostrado. O sea, por ejemplo, el oro, o por ejemplo, la plata últimamente, o por ejemplo, Bitcoin, o por ejemplo, las casas, que es un activo, un valor refugio, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el modelo económico o el modelo social parece que va a tener que ser reinventado, ¿no? Y es bastante posible que haya una renta universal para que todo el mundo que no trabaja pues tenga unos ingresos. Porque claro, yo visualizo un estado de máxima prosperidad. Todo es más barato, todo se produce más rápido, va a haber exceso de casas, exceso de ropa, exceso de alimentos, exceso de todo. O sea, vamos a vivir, si no nos dedicamos a mandarnos misiles nucleares, que también es una posibilidad, pero bueno, si eso no ocurre, lo que se visualiza es súper positivo, es maravilloso. Tiempo libre, poder dedicarte a tus aficiones, poder cuidar más la naturaleza, tu caso, correr más, aprender más, leer más, o sea, creo que es un entorno maravilloso. Pero, ¿tú crees que esa paga universal va a ser una solución buena? Porque se va a producir muchísimo dinero. Bueno, yo creo que va a haber una desigualdad muy grande, pero a un nivel suficiente como para que no sea
una pobreza tan extrema que genere, no sé, situaciones como las que se han vivido anteriormente, de las que hemos visto nosotros pues en África o la que ocurrió anteriormente en China o la que vivía la humanidad durante muchas épocas, ¿no? O sea, creo que sí que va a haber mucha disparidad social. O sea, no creo que la renta básica sea un chollo y yo no la llamaría universal. O sea, creo que esto es como, yo qué sé, las cosas que hay ahora, el bono social para las familias numerosas, la electricidad, o incentivas el tema de consumo eléctrico con financiando determinadas instalaciones fotovoltaicas o lo que sea. O sea, creo que, o sea, al final el Estado lo que genera es una montaña de burocracia para mantener tanto a los funcionarios como a toda la gente que pretende un poco depender de ello, ¿no? Entonces habrá una renta. O sea, claramente veo que va a haber un porcentaje muy alto de la sociedad que van a ser subsidiados por parte del Estado, pero que van a tener que ir penando para ir consiguiendo esos subsidios. O sea, un mes le tocará el subsidio de porque tienes un pie más largo que el otro mes te tocará el subsidio de porque has tenido un hijo, otro mes ninguno, y entonces creo que va a ser pues muy triste porque al final va a haber mucha gente que va a mal vivir porque en los últimos años no ha ocurrido porque vivíamos de todo lo que trabajaron nuestros abuelos o los padres de los que seamos más mayores, ¿no? Y eso mantiene a flote a muchísimas familias, que sí que gente que construyó riqueza, pero es que últimamente eso no se ve, al menos en mi entorno no veo familias que prosperen como había antes, como sí que veía antes, ¿no? Entonces, yendo al grano, muchísima gente que vive subsidiada, pero no cómodamente porque todos los meses le entre la paguita. ¿Vale? O sea que se lo va a tener que trabajar yendo de un sitio a otro a que le den el subsidio. Y por otro lado, una pequeña parte de la población, llámalo élite si quieres, propietarios. ¿Propietarios de qué? De robots, de empresas, de inmuebles, de cosas que producen para ellos. Pero ¿qué porcentaje va a ser ese? Pues no sé, o sea, si pensásemos a lo mejor optimistamente un 10% que mantiene al otro 90%. Y contando con que del otro 90%, el 50% a lo mejor son funcionarios que se dedican a cobrar ese 10% los impuestos y a mantener a flote al otro 40%, pues en sanidad, en educación, en defensa, en seguridad, en miles de cosas, ¿no? O sea, creo que sí que probablemente veamos 50% de la población funcionarios que sí que trabajan porque hay que mantener funcionando el sistema, un 40% que no hacen nada, están en su casa y que se dedican a ir pidiendo subsidios al Estado, y luego un 10% propietarios de activos. Pero ya te digo, eso es muy optimista. Puede que sea el 1% en los propietarios de los activos. Y es que eso yo creo que ahora mismo es el único consejo que les doy a mis hijos, porque los otros consejos ya los tienen de serie, ¿no? De que sean buenas personas y que no se metan en líos y que sean trabajadores o lo que sea, pero el único que ahora mismo creo que habría que dar a la gente joven es que hay que ser propietario de activos, porque si no, pues vale, renta básica, fenomenal, y a ver Netflix y todo eso. Y aquí la duda, la más grande que tengo es lo que decías de cómo va a crecer suficiente la economía para que todo sea súper barato. Y ahí es donde no coincido con Elon Musk, con el tema este de la abundancia, no sé cómo lo ha llamado, Amazing Abundance o algo así, ¿no? Sí. No lo veo claro, o sea, porque es que al final es que se lo van a llevar los de siempre. O sea, es que te van a dejar lo mínimo, o sea, el Estado no va a permitir que haya suficiente abundancia como para que
el 50% de sus funcionarios no estén dependiendo y perdón, ese 50% que son funcionarios no dependa tanto del Estado como para querer hacer otras cosas, y ese 40 o 49% del resto de la población viva de lujo y, y decida que cada 4 años cambia de partido, ¿no? Y vota al del otro lado, ¿no? O sea, el sistema se va a tener que sostener en base a mantener a la gente pobre, funcionarios pobres, o bueno, funcionarios medio pobres, subsidiados pobres, y luego entonces el tema es qué hacemos los que no nos vamos a dejar que nos pase eso, ¿no? Porque si somos, yo creo que si resistimos y queremos estar en el lado de los que tenemos activos, pues ¿cómo vamos a sobrevivir en ese mundo? En fin. Fíjate, yo es que pues yo soy, bueno, como buen emprendedor, excesivamente optimista, ¿no? Yo veo una renta que no voy a llamar básica, yo veo una renta universal de el equivalente a 5.000 euros al mes hoy, por familia, incluso más. Creo que la teoría esa de la abundancia que nace en Singularity University, liderada por Diamandis, más que Elon Musk. Elon Musk yo creo que la comparte. Yo también, o sea, es que hay muchas evidencias para pensar, oye, cuidado, que es que esto es un mundo tan maravilloso, o sea, tan tecnificado, porque, claro, existe la distopía de la primera película de Blade Runner, todo el día lloviendo, a oscuras, ciudades tristes, violentas, agresivas, etcétera, pero yo creo que no tiene nada que ver. Lo que viene puede ser absolutamente maravilloso. Ya te digo, o sea, vuelvo a repetir, el caso de que no nos dé por lanzarnos misiles nucleares y acabemos con todo. Pero si eso no es así, el mundo va a ser absolutamente maravilloso. Leía o veía, ya no me acuerdo, ya estoy todo el día leyendo y viendo cosas, un hospital nuevo en China que no tiene médicos, ni tiene enfermeras, ni tiene administrativos, ni tiene nada. Tú estás malo, porque además China, imagínate el sistema de sanidad demandado por 1.500 millones de personas de población que tiene, de los cuales muchos ya también empiezan a ser ancianos, porque han tenido muchos años de restricciones de natalidad. Y la base de la pirámide pues está descoyuntada, pues igual que en Europa y en muchos otros sitios, salvo África y partes de Sudamérica, ¿no? Donde hay más jóvenes. Pero claro, tú llegas allí, pasas por un arco, ya detecta todas tus variables vitales, te escanea según estás caminando por la puerta de entrada, viene un robot, te recibe, si tienes una urgencia ya directamente el cribado es inmediato, te mandan al quirófano, te opera un robot, igual que probablemente te haya operado a ti ese tobillo que decías. Bueno, ojalá no hayas tenido operación, pero si has pasado por el quirófano, yo afortunadamente no lo he necesitado. O sea, para alguien que haya pasado recientemente por el quirófano, lo más probable es que Da Vinci haya cortado, Da Vinci es como se llama, el robot cirujano, o sea, en casi todos los hospitales de España, haya participado en tu operación. Una alta probabilidad, ¿no? Pues hay muchos Da Vincis que te cogen, te suben a la camilla, te cortan, te curan, te cosen, te meten en la cama, te traen la comida, te pueden acompañar tus familiares. Es un hospital robotizado. O puede ser el mismo hospital un robot en sí mismo. Si está dirigido por inteligencia artificial, eso es interesante, eh, considerar hasta qué punto llamamos de alguna manera organismo a una inteligencia artificial que tiene un componente físico que se materializa a través de un edificio, como era la película esa de que la casa que te encerraba y no te dejaba salir. Mm. Sí, sí, sí. Sí, o sea, ¿podría ser el edificio un robot? Bueno, volviendo a lo de antes de lo de los drones y las impresoras 3D, el edificio no se va a mover, supongo que no se va a mover, ¿no? Entonces, a lo mejor no le llamamos robot, pero claramente el edificio tiene que estar controlado por una inteligencia artificial que le dará instrucciones a los robots que hay dentro para que hagan cosas, gestionará toda la infraestructura de iluminación, de climatización,
todos los suministros del edificio. O sea, sí, podrías decir, es un robot, un metarobot que tiene a su vez muchos pequeños robots dentro haciendo cosas y fuera también. Esto me trae a la cabeza lo de la fábrica de clips, no sé si lo conoces. No, cuéntanoslo, por favor. Este científico que, bueno, un científico que escribió un libro bastante conocido de inteligencia artificial, que ahora bien no recuerdo bien el nombre, perdona, se me ha ido de la cabeza, dice que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad porque si la ponemos al frente de determinados sistemas, maximizaría la producción de esos sistemas y eso pues podría acabar con recursos o podría incluso pues dejar sin recursos a la humanidad para subsistir, ¿no? Entonces, pone el ejemplo de si pusiésemos una inteligencia artificial al frente de una fábrica de clips. Como su objetivo es maximizar la producción, primero acabaría con todo el metal y ya no tendríamos metal para hacer coches o lavadoras o lo que fuese. Luego acabaría con toda la energía, porque para poder hacer todos los clips del mundo usaría toda la energía y finalmente nos sepultaría a base de clips, ¿no? Entonces moriríamos sepultados por los clips. Entonces, bueno, que mi duda cuando leo eso es si le daremos permiso para que acceda al sistema energético mundial, para que esa fábrica no pare de producir clips. Y luego también hay una cuestión de escala y una cuestión física, ¿no? Cómo de grande tiene que ser esa fábrica. Claro que si no solo consume todo el metal, consume todas las máquinas que fabrican clips consume todo el hormigón para hacer fábricas. Mm. Entonces, lo decía porque hasta qué punto se interconectan ese hospital robótico con otra serie de sistemas en la ciudad, otra serie de edificios dentro de la ciudad, de fábricas dentro de la ciudad o fuera, de todos los sistemas de comunicaciones, de todos los sistemas de transporte. Es muy difícil ahora mismo ver cómo se van a comunicar entre ellos para que los suministros lleguen al hospital y los residuos salgan del hospital y lo conectes con la depuradora y lo conectes con el basurero, en fin, todo eso. Y, y antes no lo he comentado por una de las preguntas que me has hecho, pero sí que yo siempre he pensado con la inteligencia artificial en la solución a los problemas complejos que los humanos por alguna razón todavía no hemos sido capaces de afrontar. Por ejemplo, pues muchos problemas relacionados con los residuos, por ejemplo. Pues oye, pues seguramente no le estamos haciendo tan bien como podríamos. Oye, pongamos a la inteligencia artificial a solucionar ese problema o tema de contaminación. O sea, el problema de la contaminación se resuelve si seguimos peleándonos con si los coches eléctricos contaminan más o menos. Pues que ya haya una inteligencia artificial que nos diga, mira, esto es lo que hay que hacer y habrá que tomar las medidas necesarias y algunas serán dolorosas o no, pero igual que estamos usando la inteligencia artificial, pues para temas tan complicados, o sea, bueno, o tan importantes como la salud, oye, ¿por qué no empezamos a poner algoritmos al frente de determinada toma de decisiones que hasta ahora se han tomado pues por intuición, por intereses, porque a alguien se le pasó por la cabeza, ¿no? No sé por qué casualidad iba pensando que tengo que dar esta tarde un curso y hablar de Agile y decía, ¿cuánta gente habrá cabreada con Agile por culpa de que su jefe usa mal Agile, ¿no? O toma malas decisiones, aunque diga que lo hace con Agile, ¿no? Pues, o sea, al final no hay solo culpables en la política, también en muchas estructuras la gente hace cosas que no tienen sentido. Pues dejemos que la inteligencia artificial añada un poco de inteligencia a la ineptitud humana. Hace muchos años me invitaron a visitar la fábrica de SEAT, ¿no? Eran unos viajes que organizaba Alejandro Vesga, el director de la revista Emprendedores,
y en coordinación con Gabriele Palma, que era el director de marketing de SEAT. Entonces nos llevaban a una serie de emprendedores periódicamente, cada 15 días, a visitar la infraestructura de SEAT, en Martorell. Y de repente, cuando entro en la fábrica, me llama la atención, el primer factor es que no había luz. Estaba en una semipenumbra, casi a oscuras, ¿no? La segunda es que yo esperaba, pues eso, funcionarios, personal, trabajadores, tal cual, y allí había unos robots que eran de la marca KUKA, que hacían absolutamente el 90% del coche. Y de repente pasaba un señor por allí caminando con su bata gris. Decías, uy, qué raro, un humano. ¿Para qué se necesita aquí un humano? Si todo está perfectamente funcionando. A ver si va a tocar algo y todavía lo jode, ¿no? Y eran robots tontos. Entonces la pregunta es, ¿ha sido la inteligencia artificial el factor definitivo como para que la robótica explote? Sí, bueno, hay que ver si ha explotado ya o todavía le falta un poquito para que explote. ¿Es la inteligencia artificial la razón para que yo me dedique a la robótica? Sí, para que muchísima gente ahora se esté dedicando a la robótica y antes no lo hiciese. Eso sí, tienes toda la razón. Porque es que fabricar coches, pues claro, llevamos, no sé, 100 años fabricando coches y hay cientos de empresas fabricando coches y gente muy lista y que lleva muchos años fabricando coches. Por lo tanto, hay una cantidad de conocimiento tan ingente que al final eso es muy fácil de automatizar o de programar. No creo que KUKA o ABB o cualquiera de estos pues haya tenido que reinventar la rueda, ¿no? O sea, básicamente lo que han hecho ha sido poner a programadores a, pues eso, automatizar procesos que ya estaban suficientemente documentados. El problema es que los procesos en un hogar no están documentados, los procesos en un restaurante no están documentados, en un hospital no están documentados, a lo mejor en un hospital en parte están documentados, pero el mundo real no está documentado como las fábricas. Entonces, no podemos programarlo todo, no podemos programar el tráfico. De hecho, no ha habido coches autónomos hasta que no ha habido inteligencia artificial, porque el tráfico es puro caos. O sea, es que cualquiera en cualquier momento te la lía, ¿no? Ya habrás visto ese vídeo de alguien en un coche blanco en China dando marcha atrás para meterse en una autopista para meterse en una salida, pero dando marcha atrás fácilmente 100 metros, y Mm, cómo empiezan camiones a volcar porque para no llevarse el coche por delante y acaban, para que ese coche dando marcha atrás en una autopista para meterse por una salida, pues un accidente múltiple con camiones, con montones de coches, de todo, porque de repente a alguien se le ocurrió tomar la decisión más estúpida de su vida, ¿no? Entonces, eso está pasando constantemente. mm, Y eso sin inteligencia artificial no se resuelve. O sea, el tráfico mm, no se resuelve, pero cualquier otra cosa. Es que los suministros en una ciudad, hay una avería en el suministro de agua o en el suministro eléctrico, pues que no puedes programar una avería, ¿no? O sea, la avería va a aparecer en cualquier momento, las tuberías se rompen, resulta que están haciendo una obra y va una excavadora y rompe una tubería sin querer. O sea que el mundo es puro caos. Entonces, no se puede programar nada más que, en mi opinión, una fábrica. Y todo lo demás, o situaciones muy concretas. Lo que has dicho del robot Da Vinci, aunque esté teleoperado, por supuesto. Pero bueno, una vez que se han hecho 1 millón de operaciones para quitar la vesícula, no sé, pues a lo mejor incluso se podría llegar a programar una operación, pero es que en cualquier momento el paciente se mueve, un sanitario le da una patada a la pata de la camilla, o sea, es que puede pasar cualquier cosa. Entonces, creo que lo de las fábricas es una excepción. Por eso sí. hacía falta inteligencia artificial. Yo afirmaría rotundamente, igual que yo prefiero un taxi autoconducido que el 99% de los taxistas que me ha llevado en toda mi vida, porque es mucho más fiable, conduce 1000 veces mejor. Prefiero que me opere un robot a que me opere un cirujano experimentado.
Creo que un robot con unas cuantas horas de rodaje y demás puede aprender del solo, puede sacar conclusiones. Hay probabilidad de fallo muy inferior, su pulso es mejor, no va a tener una mala noche, no está enfadado con la enfermera, no fuma, no se distrae, no bebió un whisky la noche anterior. No sé, es que los humanos al final creemos que somos la leche y la verdad es que tenemos muchas taras. ¿Tú crees que la falta de humildad de las máquinas nunca van a poder esto, nunca van a hacer lo otro, nunca tal cual? Yo tengo amigos camioneros que me dicen, pero ¿cómo va a llevar un camión? ¿Pero tú qué me estás contando? Y yo digo, pero de verdad, o sea, que, San Francisco está llena de taxis que son autoconducidos, que no los conduce nadie. ¿Cuál es la diferencia entre un taxi en San Francisco y tu camión, que es mucho más fácil porque son rutas establecidas y es sota caballo rey? Y entonces, no, no, imposible, imposible porque un camión pesa muchas toneladas y tal. Bueno, que si la abuela fuma, cada uno tiene su excusa, ¿no? Pero ¿crees que la falta de humildad humana va a retrasar la invasión de los robots? En parte sí lo está haciendo. No había pensado en la humildad, había pensado más en miedo, ¿no? El miedo a no saber qué hacer, a que no llegue pronto esa paga que te mantenga. Entonces, por supuesto que las resistencias, a mis hijos les decía cuando tenían 12 o 14 años que no iban a tener que sacarse el carnet de conducir. Pues la mayoría lo tiene y el de 18 se lo está sacando, ¿no? Entonces, sí que el miedo impide que todo esto vaya mucho más rápido, Mm, pero mm, la humildad supongo que también, ¿no? Nos creemos mucho más listos de los que somos. mm. Oye, Javier, ha pasado una hora, visto y no visto, rapidísimo. Ha sido muy grato conversar contigo. Y para terminar el podcast, que normalmente los cortamos a los 60 minutos, ¿dónde puede encontrarte la gente? Aparte de en Substack, que estás empezando a ser activo y creo que el contenido que produces es de muy alta calidad y además muy centrado en robótica. ¿Dónde, si alguien quiere hablar contigo, demás, cuál es el mejor canal? Pues integrarobot.com, que se suscriban, por favor, que me hace falta, que está costando, llevo un año ya y bueno, tengo más de 1.000 suscriptores, pero sí que cuesta crecer. Así que integrarobot.com y más allá de eso, para pues, conocerme un poco mejor en LinkedIn. Fantástico. Pues así quedan las recomendaciones de contacto de Javier. Muchísimas gracias por tu tiempo. Se subirá en todas las plataformas, además de Substack, y yo lo sacaré, creo que este domingo lo publicaré en Substack para que llegue a todos los suscriptores. Genial. Gracias y me alegro de verte también. Igualmente, muchas gracias a ti, Un encantado. abrazo. Chao, Un Javier. abrazo.